La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvió con votos divididos inscribir la precandidatura presidencial del gobernante Juan Orlando Hernández Alvarado. La precandidatura del actual gobernante surge a iniciativa de las corrientes internas del Partido Nacional, Unidos por Más Cambios y Juntos por la Nueva Honduras. La inscripción se resolvió con votos favorables de los magistrados David Matamoros Batson y Saúl Escobar, mientras que el magistrado presidente Eric Rodríguez votó en contra. Rodeado de cámaras, micrófonos y periodistas, el secretario del órgano electoral, Alejandro Martínez, leyó la resolución en la que se acepta inscribir al gobernante como precandidato presidencial por dos facciones internas del Partido Nacional. Al filo de las 4:30 de la tarde, el funcionario leyó ante la prensa la resolución número 62-2016. Martínez concluyó con la frase: el Tribunal Supremo Electoral se pronuncia a favor de la inscripción del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández. La decisión desató una oleada de alegría en parciales del Partido Azul, ya que a su juicio marca un antes y un después de la vida política nacional. Tanto el precandidato azul como los seguidores han exhortado a la oposición a aceptar que se regule la reelección presidencial. Activistas azules apostados cerca del organismo electoral calificaron la inscripción del hecho inédito que respalda el buen trabajo del presidente al frente del Poder Ejecutivo. Su gobierno ha ido mejorando de a poco. El diario vivir de cada ciudadano hondureño coincidieron simpatizantes y activistas de la enseña azul de la estrella solitaria. Por su parte, el ahora precandidato presidencial dijo que lo resuelto por el tribunal es una decisión que respeta los derechos fundamentales de la persona y se ampara en resoluciones y antecedentes sobre los que la Corte Suprema de Justicia ya se había decidido. Casi de inmediato y sin sorpresa alguna reaccionó Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre, quien anunció que junto al Partido Anticorrupción y al de Innovación y Unidad presentará un recurso a fin de continuar la impugnación del fallo en la Sala de lo Constitucional, que inhabilitó artículos de la Carta Magna que penalizaban hablar abiertamente de la reelección. El precandidato liberal del movimiento Unámonos, Enrique Ortiz Sequeira, dijo sentirse triste ya que el fallo es el capricho de un hombre que no entendió la elección del 2009, cuando el pueblo dijo basta a estos temas de abuso de poder. Virgilio Padilla, diputado del PAC, adujo que lo resuelto por el Tribunal Electoral es el quiebre del Estado de Derecho y que el voto en contra del magistrado presidente Eric Rodríguez lo hace el liberal más honorable del país. Para el foro La Entrevista, Diana Escalante y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Así es, el Tribunal Supremo Electoral le dio vuelta a la página y definió este capítulo. El Tribunal Supremo Electoral, como la máxima autoridad electoral de nuestro país, ha decidido de forma favorable la inscripción del presidente Juan Orlando Hernández, propuesto por dos corrientes internas del Partido Nacional. Una de las corrientes es Unidos por Más Cambios y Juntos por la Nueva Honduras. Estos dos movimientos consideraron que el presidente Juan Orlando Hernández debería representarlos en esta precandidatura presidencial. El tribunal, con dos votos a favor y un voto razonado o un voto particular, definió la situación. También en esta resolución el tribunal admite y también inscribe al movimiento Monarca para que pueda participar también en este proceso interno y primario del próximo año, en el mes de marzo. Así está la situación. Desde luego, las reacciones de la oposición nos hicieron esperar. Inmediatamente anunciaron recursos de impugnación en primera instancia ante el Tribunal Supremo Electoral, recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y como estrategia
también han definido la oposición que van a trabajar duro para lograr esa alianza interpartidista de la oposición política de nuestro país, aunque, según analistas, esta última opción para la oposición está, como quien dice, un poco difícil porque todos quieren ser la cabeza de esa alianza interpartidaria. Hay intereses muy particulares en alguna dirigencia y también hay problemática interna muy seria en partidos como Libre y como el Partido Anticorrupción PAC. Es lo que definen algunos entendidos en materia. Pero hoy vamos a hablar de este tema. Está aquí en el estudio de la entrevista. Inicialmente les presento a la presidenta del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, Gladys Aurora López. Buenos días, presidenta del Comité Central, ¿cómo está usted? Buenos días Guillermo, buenos días pueblo hondureño. Muy contenta de estar en esta mañana en este foro después de esa gran noticia el día de ayer. Contenta de estar acompañada aquí por Octavio Pineda, por Walter Vanegas y por supuesto nuestro compañero de lucha Fernando Anduray. Buenas nuevas para Honduras. Se inicia una etapa diferente, histórica, y ahora todos los hondureños en el pleno uso de nuestros derechos. Gracias, Gladys. Nos acompaña también el abogado Fernando Anduray, secretario de Asuntos Políticos del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Abogado Anduray, buenos días. Buenos días, licenciado Paz Manueles. Saludo a los amigos con que vamos a compartir este foro, a Walter, a Octavio, colega, amigo, a mi presidenta del partido. Mis primeras palabras siempre son para el Señor, porque Dios es antes que todo. Que Dios nos bendiga con su inmenso amor y con su sabiduría nos permita traer paz y tranquilidad a los hondureños. Y los cristianos que amanecieron angustiados hoy, esos que creen que no les ajuste el aguinaldo y que la vida no vale nada. El aguinaldo solo es dinero. Órenle al Señor, pídanle al Señor, que de ahí es donde viene la salvación, de ahí es donde viene la paz, la verdad, la libertad, y ahí viene todo lo bueno. Que Dios bendiga a Honduras. Gracias, abogado Anduray. A mi izquierda nos acompaña el abogado Octavio Pineda. Él es miembro de la comisión de campaña del precandidato presidencial liberal Luis Zelaya. Abogado Octavio Pineda, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy agradecido por esta invitación. Un saludo también a las personas que nos acompañan en la mesa y un saludo al pueblo hondureño. Esperemos que este debate sea un debate abierto, sea un debate democrático en el que cada uno exponga sus puntos de vista desde la óptica, obviamente, de cada quien de cada partido. Muy bien, gracias, abogado Pineda. Y está también el abogado Walter Vanegas, jefe de bancada del Partido Anticorrupción PAC. Abogado, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo Paz Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, al abogado Fernando Anduray y, por supuesto, al abogado Octavio Pineda y, sobre todo, al pueblo hondureño que nos sintoniza. Muy bien, gracias, abogado Vanegas. Le voy a consultar inicialmente a Gladys Aurora López. ¿Cómo reaccionó la base del Partido Nacional? ¿Cómo reaccionó las autoridades del Partido Nacional? ¿Qué sintieron cuando el tribunal anoche, a través de Alejandro Martínez, el secretario de ese órgano, le daba luz verde al presidente para que participe en las internas y primarias? Bueno, la satisfacción de que el Partido Nacional nuevamente es pionero de grandes cambios en nuestro país, y este cambio es muy significativo. Recordemos que todos los hondureños, independientemente si son nacionalistas o no, tenían vedado un derecho, el derecho a decidir libremente en una papeleta por quién votaban, y faltaba ahí la oportunidad o el derecho a decidir por una persona que ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Entonces no teníamos el pleno uso de ese derecho a escoger, y tampoco todos los hondureños disfrutaban del derecho a ser electo, porque estaba la exclusión a quienes habían ejercido la titularidad. Así que fuimos el partido, en el futuro seremos recordados como el partido que logró que ahora los hondureños sí tengamos todos nuestros derechos garantizados. La base, la estructura, el Comité Central, contentos, pudimos ver ahí la euforia en frente del Tribunal Supremo Electoral, pero no solo ahí. Somos un partido grande que está organizado en todo el país y en todo Honduras, en todos los departamentos. Estuvimos mirando los reportajes, las fotografías de las celebraciones espontáneas, y veamos cómo es algo que el nacionalista ya lo tiene en su cultura, en su manera de ser, el defender el derecho de nuestros semejantes. Yo recordaba esta mañana cómo cuando
solo se sintió la amenaza a través de alguna impugnación que presentaron quienes están pensando en su derecho personal de ser candidatos presidenciales o que creen que participe Juan Orlando Hernández le diezma sus posibilidades de llegar a ser presidentes. Presentaron algunas impugnaciones. Vimos cómo espontáneamente nacionalistas fueron llegando enfrente del Tribunal Supremo Electoral preocupados pensando en esas impugnaciones. Yo miré hace como 4 o 5 días unos 50, 70, 100 que fueron llegando y después más y más y pudimos ver ayer una gran marea azul ya celebrando que se logró que te tenga el derecho a decidir para cada uno de los hondureños. Así que estamos muy contentos, orgullosos de que hay magistrados que respetan también las leyes. Recordemos que este es un tema de derechos, estamos en un país de derechos y hoy el nacionalismo está optimista, pero no solo nacionalista. Quiero recordarles, este es un derecho para todos los hondureños. También es un derecho que puede aplicarse a quienes fueron presidentes y que si toman la decisión pueden participar, ellos también pueden disfrutar de este derecho que se los concede una lucha que hizo el Partido Nacional y que, como lo dije en este foro en la última ocasión, que vamos a seguir defendiendo. No desconocemos que existirá siempre una lucha, como usted lo mencionaba, de querer quitar este derecho a los hondureños, pero aquí lo dije y vengo a reiterarlo el día de hoy. El Partido Nacional, así como salió ayer a celebrar, el Partido Nacional va a salir a las calles las veces que sean necesarias para no permitir que nos veden ese derecho a los hondureños. Y antes de darle la participación al abogado Fernando Anduray, yo sí quiero reconocer algo en la dirigencia de la oposición, en sus cabezas, en los que dicen hagamos esto o hagamos lo otro. Dejaron que el Partido Nacional se manifestara, quisiera su fiesta, quisiera su carnaval y no hubo ningún tipo de confrontación. Se especulaba durante estos 3 días que estuvo el Partido Nacional ahí, que la oposición les iba a mandar grupos de gente para ver de qué forma se buscaba la confrontación y la gente decía, ahí vienen los de Libre, ahí vienen los del PAC, pero era especulación. Los nacionalistas estuvieron tranquilos, estuvieron ahí haciendo su movilización, su plantón, y eso es bueno porque todos tenemos derecho a hacer nuestras protestas y a manifestarnos en favor de los intereses que nosotros sostengamos. Abogado Fernando Anduray, dijo Gladys Aurora López que esto es un gran avance, permitir la reelección presidencial en el país. Yo creo que todo lo que contribuya a que el pueblo hondureño elija al presidente que quiera en condiciones de libertad es bueno para la democracia. Y eso es lo que está a salvo con esta decisión del tribunal. No es que Juan Orlando está reelecto. Juan Orlando tiene que irse a ganar el favor del pueblo ahora para ser reelecto. Si los nacionalistas creemos que hemos hecho un buen gobierno y que tenemos un partido listo para ganar elecciones, debemos ahora en este año electoral demostrar y enseñarle al pueblo cuáles son las razones por las que debe reelegir a Juan Orlando Hernández. No es una cosa que se va a imponer. Podría ser que la gente al final no comprenda todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces la posibilidad de que ganemos es tan cierta como la posibilidad de que podamos perder. El tema es que cuando el presidente va a la reelección, ha dicho el día de ayer que va a hacer el mejor gobierno en su tercer año. Y esa es una gran ventaja y una ganancia para los hondureños. Que el presidente de la República en su último año del primer periodo se dedique a conseguir los mejores logros. Si tradicionalmente hemos visto a todos los presidentes huyendo de la presidencia el último año de gobierno y dejándole al candidato de su partido que haga y deshaga con el gobierno y con su partido. Y ahora lo que vamos a tener es un presidente trabajando para demostrar que vale la pena reelegirlo. Esa es ganancia para el pueblo hondureño. Entonces, nos toca a los nacionalistas organizarle el partido, no dividirnos, poner el partido más atractivo y más bonito para que los que no son nacionalistas deseen votar por nuestros candidatos a presidente, a diputados. Hay un tema de ganar diputaciones ahí porque el Congreso, el Partido Nacional, si va a ganar reelección necesitaría tener una mayor fuerza para tener mayor control en el Congreso.
Pero eso depende también de los electores. Queremos ganar la mayor cantidad de alcaldes también, porque eso es congruente con todo el proyecto de desarrollo social, económico y político que el programa de vida mejor tiene. Porque eso es lo interesante. La oposición va a continuar con su tema de tratar de demostrar que Juan Orlando es un dictador, que es un pícaro, es un corrupto, que es un ladrón, que es un sinvergüenza, que es un violador de la Constitución. El pueblo va a tener que medir cuando vaya a la urna el 26 de noviembre. O es cierto lo que dice la oposición o es cierto lo que dice el Partido Nacional. De tal forma que los signos de cosas buenas que empiecen a suceder en Honduras tienen que ser tan evidentes que la gente vote por nosotros. Es un reto para los nacionalistas. Lo que sucedió ayer es tan solo la defensa del derecho del pueblo a elegir a su presidente. Que podemos llevar la sentencia de la Corte a un Tribunal de Justicia de Derechos Humanos internacional para que nos diga si la Corte tiene razón o no tiene razón, porque no lo ha hecho la oposición. Ya lo hubieran hecho. Pero ese tema de violación de los derechos de los hondureños no ha sido el tema central de discusión, porque en ese no hay discusión. Jurídicamente lo que la Corte hizo es correcto. El enfoque político del sistema de reforma de la Constitución, el enfoque político del control para evitar dictaduras y todas esas cosas, esa es una discusión política. La oposición prefiere discutir políticamente el tema y no jurídicamente. ¿Verdad? De tal forma que las cosas más o menos están claras. Hoy vamos al tribunal, los nacionalistas, a hacer el sorteo del orden de los movimientos en las papeletas y prácticamente quedarían ya los miembros del tribunal listos para mandar a hacer los votos del Partido Nacional. Esperemos que así suceda en los otros partidos políticos también y que muy pronto, en 12 de marzo, se declaren los candidatos oficiales de los partidos y que venga el lenguaje de la protesta, de la propuesta, no de la protesta. De ahí que mi amigo Paz Manuel y pueblo hondureño, yo creo que debemos encontrar una ruta que nos permita convivir y estar en paz y en orden. Que la oposición se viene junta, que se van a unir o que no se van a unir, evidentemente ese no es un tema que le corresponde al Partido Nacional, le corresponde a la oposición. Ellos deciden si sacan un solo candidato o cada partido viene con su candidato. Si vienen con un candidato, el Partido Nacional está listo y tiene su estrategia para enfrentarlos. Si vienen con varios candidatos también, nosotros tenemos una estrategia para enfrentarlos. De ahí que es importante entender que las posibilidades de que ellos se unan, mire, yo voy a decir una cosa aquí públicamente que nunca le he dicho. Si yo fuera de oposición, desde el principio del gobierno hubiera buscado esa unidad, hubiéramos conseguido ese candidato. Pero ya perdieron 3 años de gobierno. Y ese tiempo es bien difícil que lo recuperen. Sin embargo, en política, el año de elecciones, el año que falta todavía, es bastante tiempo y cualquier cosa puede suceder. A nosotros nos corresponde hacer bien las cosas para que el pueblo esté contento y decida el reelegir a Juan Orlando Hernández. Muy bien, gracias, abogado Honduray. Abogado Octavio Pineda, como analista, como abogado, como liberal usted, ¿considera correcto la resolución del Tribunal Supremo Electoral? Bien, en primer lugar tengo que decir que el día de ayer fue un día triste para la democracia. Se perpetuó una violación más de la legislación nacional, no solo de la Constitución, pero especialmente de la Constitución, por el resultado que se dio en el Tribunal Supremo Electoral, que por votación de 2-1 procedió a inscribir una candidatura que jamás debió ser inscrita. Tenemos que ser claros en esto. Lo que fundamenta esta inscripción, o por lo menos el fundamento que utilizan las personas del partido de gobierno, es el hecho de que existe un fallo de la Sala de lo Constitucional que permite la reelección. Pero si analizamos jurídicamente el fallo, vamos a ver que lo único que hizo ese fallo fue eliminar el artículo 330 del Código Penal, que establecía una penalidad para aquellos que hablaran del tema de la Constitución, pero no regula realmente la posibilidad de que un presidente pueda reelegirse. Además de esto, la Constitución de la República, que es suprema
con relación al esquema jurídico del país, señala taxativamente en su artículo 4 que la alternabilidad del ejercicio de la presidencia debe darse. Y este artículo no fue señalado en el fallo de la sala. Tenemos el artículo 42, numeral 5, que establece que la calidad de ciudadano se pierde por promover el continuismo. Tenemos también el artículo 237 constitucional, que habla que el periodo presidencial dura 4 años. Y tenemos el artículo 239 constitucional, que señala que quien haya desempeñado la presidencia de la República en cualquier forma está inhabilitado para poder ser presidente con posterioridad. Quiero decir también que la Constitución nos señala en el artículo 375 que este documento no pierde su vigencia por ser reformada, modificada, ya sea por forma violenta o como se ha hecho en esta oportunidad utilizando malamente los canales de la institucionalidad, y que por lo tanto los ciudadanos estamos en la obligación de defender la vigencia de la Constitución. Obviamente en el Tribunal Supremo Electoral ese fallo se iba a dar así, como se dio, porque de los 3 representantes, 2 de ellos ya obviamente actúan en consonancia con las directrices del partido de gobierno. Entonces, por lo tanto, considero que ese fallo apócrifo de la Sala de lo Constitucional, en el cual se basa todo lo que ha sucedido con posterioridad, no le da legitimidad al hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya inscrito a Juan Orlando Hernández. Quiero decir una cosa además, en los que estudiamos el derecho constitucional entendemos y sabemos de lo que se llama el principio de intangibilidad. El principio de intangibilidad se refiere a que existen artículos en la Constitución que son tan importantes para el proceso democrático que no pueden ser reformados. Y nosotros tenemos en el artículo 373 y 374 lo que llamamos los artículos pétreos. Estos son los artículos intangibles que no pueden ser tocados ni por autoridad civil, política o militar. Recordemos además que la Sala de lo Constitucional, de acuerdo a su ley de la justicia constitucional, no tiene facultades para declarar inconstitucional a la Constitución de la República. Y por lo tanto, ese fallo que emitieron el 2015 es un fallo que no tiene validez ni existencia jurídica. Y al no tener validez ni existencia jurídica, por no tener la Sala facultades para resolver este asunto, todo lo que suceda con posterioridad es nulo y anulable de pleno derecho. Muchas gracias, abogado Pineda. Abogado Walter Vanegas. Bueno, mire, para nosotros la resolución del Tribunal Supremo Electoral no nos causa sorpresa. Eso era un hecho que se iba a dar debido a que en el país lo que existe es una debilidad institucional. Hay una falta de un verdadero Estado de Derecho democrático. Hay una falta de independencia de las instituciones, de los poderes del Estado. Y hay un poder del cual los políticos tradicionales se están olvidando, y es el poder electoral. Y lo decía Valle, y nosotros hoy lo queremos repetir. Es el poder de la ciudadanía ante la ausencia de ese control de pesos y contrapesos. La ciudadanía tiene que salir al paso para ponerle un control a los políticos tradicionales que de una u otra forma manipulan las instituciones, influyen en las decisiones de las instituciones a su conveniencia. Primero, decirle a la población en general que el tema de la reelección no es un derecho universal como lo plantean. El derecho universal y político es precisamente el de participar, el de elegir y ser electo, y ese derecho está contemplado en la Constitución de la República. Nuestra Constitución de la República, como consecuencia de una serie de gobiernos militares, de dictaduras, de golpes de Estado, en el 81, en ese entonces, el poder constituyente, manifestado en una Asamblea Nacional Constituyente, que es el que lo puede todo,
el Poder Constituyente, estableció artículos irreformables en la Constitución, previendo esos escenarios del cual veníamos. Y esos artículos irreformables de esta Constitución es prácticamente la esencia de la Constitución. Y una sala de lo constitucional, atribuyéndose facultades que no le corresponden, no puede darse ese derecho de atentar contra esa esencia de la Constitución de la República. Y no quiero ya repetir los artículos constitucionales que prohíben todo eso, porque creo que la población a veces cansa y hasta los memorizó. El 373 que establece claramente el procedimiento, el 374 la prohibición sobre qué artículos se pueden reformar y sobre qué artículos no se pueden reformar. Y el 375 que es el que le da la atribución constitucional a ese poder electoral de reivindicarse a través de acciones públicas, pacíficas, exigiendo el respeto y la vigencia de la Constitución de estos politiqueros que hoy en día manipulan la Constitución de la República. Entonces, esa debilidad institucional es lo que nosotros podemos analizar este tema en tres campos. Diríamos el campo jurídico, que es lo que estoy explicando, el campo político electoral y el campo ética política. Aquí en el país no hay ética política. Explicaba el primer punto. El segundo punto, desde el punto de vista político electoral, esa resolución de ayer, o esas aspiraciones de derechos humanos a reelegirme, por 4 ciudadanos están en este tema, tienen al país en este caos, o posiblemente un caos peor, por un derecho supuestamente de 4 ciudadanos. Mire, desde el campo político electoral, hay algo que reconocerle a este gobierno, y son los enormes actos de corrupción en los cuales se ha vinculado el Seguro Social, el INE, el INJUPEN, el IMPREMA, y podríamos seguir enumerando muchos actos de corrupción. ¿Qué vamos a agradecerle a este gobierno? Los bajos índices de desarrollo humano. Usted va al interior del país, ¿qué digo el interior? En las ciudades, y ve las infraestructuras escolar, y son deplorables. El índice de desarrollo humano nos indica a nosotros que debe de haber una escolaridad mínima de 12 años, y nosotros apenas llegamos a 7º año, en unas condiciones deplorables, infrahumanas para nuestros niños. ¿Qué le vamos a agradecer a este gobierno? Cuando haya un aumento de nuestros compatriotas que migran hacia los Estados Unidos por falta de oportunidades. Y no nos vayan a decir que estamos generando con chamba vivir mejor, 600,000 empleos dignos. Entonces, estas cosas es lo que hay que agradecerle. La tercerización de los servicios públicos del Estado. Mire, cuando el Estado o un gobierno es incapaz de administrar los recursos de la población, ¿qué estamos esperando entonces? ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos un gobierno que es incapaz de administrar nuestros recursos? Que tiene que darle la salud a fundaciones, que tiene que darle la salud a la privatización, que tiene que dar la educación a que lo manejen fundaciones, que nuestras carreteras, violentando ese derecho universal contenido en el artículo 13 de la libre circulación, que es coherente con el artículo 81 constitucional, la libre circulación, tenemos que pagar peaje en carreteras que han sido construidas con endeudamiento del Estado, que estamos pagando, con impuestos que pagaron nuestros padres y que hoy continuamos pagando y que van a seguir pagando nuestros hijos, con ayudas internacionales. Eso es lo que quiere reconocerle a este gobierno. Podemos seguir hablando. Ahorita vamos, mire, un tema importantísimo, el cual la población y los politiqueros están desenfocados. Es el tema del presupuesto general de la República. Ese es un tema. Ahí es donde yo quiero ver la oposición unida, a ver si es cierto que queremos controlar. Es el primer control para ese tema reeleccionista del presidente. Ese presupuesto general de la República no indica, no da índices de desarrollo humano. Lo que indica es endeudamiento del Estado. 850 millones de dólares se aprobaron en Choluteca para pagar deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sin antes revisar de dónde provienen deudas. Entonces estamos endeudándonos para pagar deudas. Entonces, eso es imposible. Ese presupuesto general de la República lleva un enfoque armamentista, lleva un enfoque reeleccionista, y si la oposición es miope y no puede ver eso, ¿qué estamos esperando entonces de la oposición? Y queremos una oposición firme, una oposición también con ética. Y el otro campo donde podemos analizar esa resolución de ayer, lo que sucedió ayer, que fue también, se consumó la comisión de delito por parte de
los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que en algún momento de la historia, cuando contemos con un fiscal general de la República totalmente independiente, al servicio de la ciudadanía, un poder judicial impartiendo justicia al pueblo, estos funcionarios van a tener que rendir cuenta. Desde el punto de vista de la ética política, el actual presidente de la República, Juan Hernández, él juró ante una constitución que estaba consciente como abogado que le prohibía estos actos reeleccionistas. Ética política. En el 2009 estos ciudadanos se rasgaban las vestiduras defendiendo la Constitución y usted puede ver los recortes periodísticos, las declaraciones televisivas en el cual decían no se puede tocar los artículos pétreos, decían en aquel entonces. Hoy no les interesa invocando un supuesto derecho humano. Entonces, pedir el voto ahorita de que dicen usted tiene el derecho de decidir si quiere que sigamos con más cambios, con todo respeto, se lo digo yo a mis compañeros del Partido Nacional, del Partido Gobierno, a cambio de una bolsa solidaria, a cambio de un piso digno, una bolsa solidaria que, pueblo hondureño, es tu derecho. El gobierno está en la obligación de brindarte las condiciones para que tú puedas accesar a una canasta básica digna, no a una bolsa solidaria. El pueblo hondureño tiene derecho, no a que le den un piso digno, un techo digno, oigo bien, letrinas dignas, vota por mí por letrinas dignas en este siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el desarrollo humano que le estamos dando a nuestra población? 7 de cada 10 hondureños son pobres y 5 de esos 7 están en la extrema pobreza y se alimentan a duras penas con 19 lempiras, con 20 lempiras. Esas son las cosas que hay que reclamar y demandarle al gobierno central. Muy bien, gracias, abogado Vanegas. Gladys Aurora López, la oposición desacredita totalmente este fallo, esta resolución del tribunal y asegura, según lo que ha dicho Walter Vanegas, que el pueblo hondureño no tiene nada que agradecerle al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, no me sorprende, así como él inició su participación diciendo que no le sorprende el fallo, yo voy a decir también, a mí no me sorprende la posición de él ni de la oposición, es natural enfrentarse a un líder fuerte o un líder que ha dado resultados. Yo estoy segura que lo que le sucede es que ellos abrigaban la esperanza de que ayer el tribunal violara el derecho a decidir que tiene cada uno de los hondureños. No sucedió, es lógico que ahora inician una campaña y ya puedo visualizar también cuál será la campaña ya ahora de cara a las elecciones generales que veo están iniciando desde ya esa campaña de demérito, de quitarle las esperanzas al pueblo hondureño, de hacerlo sentir que no son dignos, de hacerlo sentir que están viviendo en una Honduras que no es la Honduras que ellos ven en su día a día. ¿Cómo sé yo que no es la Honduras que ellos miran en su día a día? Porque recordemos que este proceso hasta llegar al momento histórico que vivimos ayer, no se comenzó por un capricho de 4, como él menciona. Este es un tema que inicia, en primer lugar, escuchando a las bases del partido a través de una encuesta, 130,000 muestras en cada rincón del país, efectuadas en un fin de semana. 130,000 muestras que se realizan a raíz de una encuesta que apareció en los medios de comunicación 3 días antes de que la realizáramos, basada en 1.200 muestras a nivel nacional y que aseguraban lo que él acaba de decir, que 7 hondureños no querían la reelección. ¿Qué hizo el partido? Ok, verifiquémoslo. Primero con las bases del partido y no con 1.200 muestras, sino 130,000 y no en un mercado de Tegucigalpa, San Pedro Sula, sino en todo Honduras. Lo hicimos y el resultado de esa encuesta fue que dentro del nacionalismo el 97% quería una reelección. Y tampoco preguntamos solo eso, también investigamos el tema de la seguridad en el país, el tema de mejorar el precio de los productos básicos a través de acciones como las que tomamos hace poco, quitarle impuestos a todo lo que es equipo agrícola, maquinaria, que eso ha tenido un impacto impresionante en la producción de la agricultura, que es de hecho bajar el precio de la canasta básica, temas que es natural, repito, no espero que la oposición los vea y los valore, pero que están ahí y que el pueblo hondureño los valora. ¿Cómo lo sé? Después de las 130,000 muestras, ampliamos, porque ahí miramos que lo que dije, que las bases querían la reelección. Entonces dijimos, escuchemos al resto. Ampliamos la encuesta con las mismas preguntas, pero también había surgido por cuánto tiempo la reelección. Igual la gran mayoría quiere que por un año, por un periodo como en Estados Unidos. Así que se amplió, se recolectaron firmas y ahí no hay firmas solo de nacionalistas,
Ahí se volcó el pueblo hondureño en 5 o 6 semanas a firmar nuevamente en todos los rincones del país, reconociendo el buen gobierno. Así que no es la decisión de 4, es haber escuchado lo que significa la voz de cada uno de los firmantes. Más de 1,5 millones de hondureños manifestaron que quieren que continúe el gobierno. Si quieren que continúe, se fueron libremente a firmar. ¿Qué significa eso? Que ellos sí reconocen los resultados de este gobierno. Y mire, la mentira avanza hasta que la verdad alcanza. Uno de los temas que se me ocurrió cuando escuchaba aquí al diputado Vanegas fue que, ¿recuerdan ustedes cuando vino el señor Ugaz de Transparencia, que fue recibido aquí en Honduras, dio declaraciones parecidas manifestando lo que no es verdad en el tema de transparencia en nuestro país? Y vea cómo sucede. La verdad, 2 o 3 semanas después, el presidente invitado internacionalmente y la semana pasada recibe un premio por las acciones de transparencia en nuestro país. Ahí puede el pueblo hondureño darse cuenta. Yo me remitiría a que todos nacemos, repito, y es una palabra que van a estar escuchando siempre y que no voy a permitir que nadie me prohíba usarla. Este es un tema del derecho a decidir. También es bíblico. Tenemos libre albedrío y vamos a estar en una campaña que nos van a estar diciendo mentiras, 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 y a cada uno de nosotros nos va a tocar decidir, ¿vemos lo que tenemos enfrente o escogemos escuchar lo que no es realidad? Porque cada hondureño en la vida diaria está viviendo el impacto de los grandes cambios, definitivamente, y comprendo, esa es la función. Si esto se trata de una campaña política, tienen que luchar por ganar las elecciones, pero no es posible que se considere un delito defender el derecho de los hondureños. No es posible que se llegue a decir que ayer se consumó un delito contra las leyes de nuestro país, que ayer ocurrió algo catastrófico. Es increíble que sean capaces de considerar un delito un gran logro del pueblo hondureño, el llegar a disfrutar del pleno gozo de sus derechos. La Constitución también lo garantiza. La Constitución garantiza los derechos de cada uno de los hondureños. La Constitución también, el artículo 45, manifiesta que es punible todo aquello que le quiere impedir la participación política a un ciudadano hondureño. O es que Juan Orlando Hernández no es hondureño, o es que Mel Zelaya, o Flores, o Maduro, o Lobo, o cualquiera de los expresidentes no son hondureños. ¿Por qué excluir esos 4 que manifiestan ellos que beneficia esta acción de ayer, que ya pueden participar en la papeleta? Nadie ha dicho que no pueden ir otros candidatos que no sean de reelección. Ahí van a ir los que lo intentaron en la elección pasada. Si quieren, nuevamente van a ir ahí en la papeleta y al final quien va a escoger es el elector. Ahí en su cabina va a decidir, lo miré la vez pasada, no ganó y quedó diciendo que había ganado. Tal cosa. Y yo, pues, me ha dado beneficios, voy a votar por ese. Pero lo va a decidir cada hondureño. Nadie le está impidiendo el derecho a participar a los demás. Solo estamos ampliando la oportunidad de escoger a más figuras. Gracias, Gladys Aurora. Abogado Fernando Honduray, dice la oposición que no es un derecho humano invocar a la reelección presidencial y no es un derecho humano la aspiración que tiene el presidente a reelegirse. La única forma en que un derecho político no es un derecho humano es que usted nazca solito en un territorio y no en medio de una sociedad. El hombre es social por naturaleza. Y de esa relación social nacen las relaciones de poder y los hechos políticos. El decidir quién va primero, quién hace una cosa, quién hace la otra. El que propone y es líder y el otro lo sigue. Ahí está la política. La política es natural del ser humano. De tal forma que es una aberración absolutamente jurídica decir que los derechos políticos no son derechos humanos. Es una barbaridad que nos exhibirían como ignorantes en las Naciones Unidas el día que algún hondureño pueda decir una cosa de esas ahí. Yo siento que no se ha querido decir, por ahí llegó Villeda, llegó Mel, llegó Narrala con escritos al tribunal a oponerse a esto. Y todos los artículos que mencionó Octavio los ponen en sus escritos con su punto de vista, porque evidentemente tenemos derecho a interpretar o creer que la ley dice tal cosa. Pero en ninguno de esos escritos está el artículo 45 de la Constitución de la República. Ni Narrala, ni Mel, ni Mauricio Vieda se acordaron del artículo 45 de la Constitución de la República.
Se declara punible todo acto por medio del cual se limite o restrinja la participación política, la participación del ciudadano en la vida política del país. Y todos los artículos que invocan se refieren a limitaciones y restricciones de participación del ciudadano en la vida política del país. Que el ciudadano sea un expresidente o sea el presidente, ¿dejó de ser ciudadano porque es presidente? No. Es en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y a esos derechos políticos nos referimos. Cuando hacen un juego aquí de enredo entre reelección y derechos ciudadanos, dicen la reelección no es un derecho, la reelección es un acto político, no es un derecho. El derecho es participar en política sin limitaciones. Limitaciones que solo el pueblo puede poner directamente, como el Partido Nacional pide. Hagamos un plebiscito para que se regule por una sola vez, porque solo el pueblo puede decir que se limite para una sola vez. Luego, que no hay ética y no hay moral. ¿Sabe qué es lo inmoral, Walter? Violar los derechos humanos solo por un capricho político. Solo porque no le pueden ganar las elecciones en este momento al Partido Nacional. Es inmoral invocar disposiciones de la Constitución para violarle sus derechos humanos a una persona. Eso es lo antiético, eso es lo inmoral, porque no podemos despojarnos de nuestra calidad de seres humanos. Y yo los he retado siempre y les he dicho, vamos a una Corte Internacional de Derechos Humanos con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a ver qué nos van a decir. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo quisieron hacer? Porque saben que no tienen razón. Luego, en cuanto a que el gobierno de Juan Orlando es un gobierno malo, impopular, y todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es malo. Pero, en estos 3 años de gobierno de Juan Orlando, ¿cuántas huelgas han habido en la primaria, en la secundaria? ¿Qué año no se cumplieron los 240 días de clase? ¿Sucedía eso antes? No sucedía antes. El derecho a huelga es un derecho también constitucional. Pero no han habido, porque hay orden, y no teníamos ese orden en el país. Por represión. Cosas que no habían en el país. ¿Existía una MASI en el país? Lucha contra la corrupción, no había MASI. ¿Cuándo el Consejo Nacional Anticorrupción pudo tener tanta libertad de actuar como en este gobierno? ¿Había antes oportunidad de que el Consejo Anticorrupción actuara? No, en este gobierno sí se puede. ¿Habían políticos presos en gobiernos anteriores? En este gobierno hay políticos presos y políticos extraditados. Cosas que no habían antes. Tenemos una fiscalía haciendo extradición de narcotraficantes. ¿Cuándo había sucedido eso? Tenemos un presidente que va a recibir en nombre del pueblo de Honduras, de las organizaciones de sociedad civil y del gobierno mismo, un premio a la transparencia internacional por hacer públicamente las licitaciones para construir carreteras. ¿Cuándo se había hecho eso en Honduras? Esas son cosas nuevas que están ahí, que las está haciendo este gobierno. ¿Cuándo se había tenido un gobierno sin denuncias por robos en la compra de medicinas? 3 años de gobierno sin que una tan sola denuncia por actos de corrupción en la compra de medicinas haya. Y la comunidad internacional, ¿había eso o no había? No existía. El orden fiscal del país, 3 años continuos el Fondo Monetario diciendo Honduras va por buen camino y está cumpliendo. El Banco Mundial, Honduras va bien. Los calificadores de riesgos, Honduras ha mejorado más de 20, casi 30 posiciones en el orden internacional. Mejorando. ¿Cuándo había sucedido eso? Ahora, ¿cuándo habíamos tenido un plan para generación de empleo? El plan 2020, involucrando a toda la sociedad. No se tenía una política de generación de empleo en el país. Hoy se tiene. Hay cantidad de cruceros que vienen en el país que no venían antes. 2 puertos más incorporados a cruceros que no se tenían. Emprendedores, jóvenes, por todos lados hay cualquier cantidad de jóvenes trabajando con los proyectos de emprendedurismo, tratando de encontrar nuevos empresarios que empiecen desde abajo. ¿Se hacía eso o no se hacía en el país? No se hacía. Más de 1,5 millones de hondureños atendidos a través del programa de inclusión social, vida mejor. ¿Que no le gustan las bolsas solidarias a Walter Vanegas? No le gustan. Pero al pueblo le gustan, Walter. El pobre que nunca había recibido nada del gobierno ni de los políticos.
hoy está recibiendo una bolsa de comida con la que come por lo menos 15 días. Denle empleo para que tengan acceso a una canasta básica. Estamos generando empleo con el Plan 2020, estamos trabajando en eso. Luego, ¿cuánto tiempo se peleó por Palmerola aquí? En todos los gobiernos Palmerola fue un tema de discusión. ¿Se acabó? No hay más discusión. Que el tema, que el aeropuerto de Río Amarillo, que los otros aeropuertos, se acabó, no se volvió a discutir de eso. Pero de esas cosas no se acuerdan los amigos. Otro tema, el precio de los combustibles. Si usted revisa este año el comportamiento de los precios de los combustibles, son prácticamente los mismos desde el gobierno de antes de Maduro. No tenemos precios más altos. Y van cumpliéndose con el compromiso de que el precio va a ser conforme al movimiento del precio internacional. Y ahí estamos bien con eso. Pero cada vez que dicen el combustible le aumentan esta semana 2 pesos, ¡es barbaridad! El tema de Hondutel fue un tema de corrupción permanente. El primer año de este gobierno se resolvió y hoy Hondutel está produciéndole al país. El tema del ENE va en camino de solucionarse, aunque digan que estamos explotando y esquilmando al pueblo hondureño. En 2 años más, la ENE no va a tener las pérdidas que tiene, prácticamente va a estar empezando a generar riqueza para el pueblo hondureño. Mire usted, el tema de la empresa privada. Hoy tenemos una empresa privada coordinando con el gobierno las oportunidades de inversión y los proyectos de desarrollo. Molesto por la cuestión fiscal, se puso orden en lo fiscal, hombre. Por fin estamos haciendo que la gente pague lo que tenga que pagar y que los sinvergüenzas que no pagaban ahora paguen. Esos están dispuestos a financiar campañas políticas en contra del Partido Nacional, pero no van a tener éxito. La reducción de los índices de criminalidad. Este año se va a reducir otro poquito. Y fíjese que le estoy diciendo que son cosas buenas. Esas son las bases de lo que puede ser la mejoría del país. Pero el país todavía tiene índices de criminalidad grandes. Por supuesto que sí, hombre. No queremos ver tanto muerto en el país. Pero ya empezaron a disminuir las masacres en Honduras. ¿Por qué? Porque al principio de año se diseñó una política de seguridad que implicaba la construcción de penitenciarías de alta seguridad. Hoy está funcionando eso. Hay cualquier cantidad de acciones que se están tomando para reducir los índices de criminalidad. Esperamos que se sigan reduciendo. Esperamos que la educación mejore y que podamos tener recursos para mejorar las escuelas que dice Walter que no están bien. Y es cierto. Yo no voy a decir que todas las escuelas de Honduras están bien. Al contrario, voy a reclamar y voy a decir que necesitamos invertir más en ese sector. Y la educación debe ser siempre más privilegiada. Entonces, tenemos cualquier cantidad de cosas que el pueblo hondureño percibe que empieza a haber orden en el país, lo que no había. Hombre, ¿cuántos presidentes chabacán tuvimos? ¿Cuántos presidentes haciendo payasadas? Y hoy tenemos un presidente serio. Ayer acepta la decisión del tribunal y dice, vamos a fortalecer la democracia del país. Voy a ser mejor presidente. Y eso es lo que no le gusta a la oposición. Evidentemente, el discurso nuestro, como partido de gobierno, como el partido más organizado, va a ser contrastado por el pueblo el día de las elecciones con lo que la oposición explica. Si el pueblo cree que el gobierno no sirve, no van a reelegir a Juan Orlando. Si el pueblo cree que la oposición tiene la razón, pues van a votar por uno de ellos. El pueblo dirá si es mejor Xiomara que Juan Orlando. O si es mejor Nasralla que Juan Orlando. O el candidato que elige el Partido Liberal que Juan Orlando. Yo siento que ellos saben cuál es la dimensión del gobierno, cuál es lo bueno que está haciendo el gobierno y cómo está de grande el Partido Nacional. De lo contrario, no estarían todos los días pidiendo entre ellos mismos, unámonos, unámonos. ¿Por qué se une usted con otra persona? ¿Para qué? Si usted tiene la capacidad de ganar las elecciones, ¿para qué anda buscando alianzas? Cuando ellos plantean la necesidad de unirse, evidentemente es porque reconocen que el Partido Nacional es más grande que cualquiera de ellos. Si uno de ellos fuera más grande que el Partido Nacional, estarían felices solo esperando las elecciones para ganarnos. Pero andan correctamente, porque yo creo que es una estrategia política correcta, pues. Tratar de juntarse para ver si juntos pueden ser un poquito más grandes que el Partido Nacional.
Si se vienen juntos o se vienen separados, es decisión de ellos. No es decisión de nosotros. Si se vienen separados, el Partido Nacional está listo con su estrategia. Si se vienen juntos, también estamos listos con nuestra estrategia. Porque dependemos de que nuestro gobierno sea bien visto por el pueblo para que reelijan a Juan Orlando Hernández. No dependemos de las críticas de ellos. Muy bien, vamos a una breve pausa comercial. Seguimos en la entrevista. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Antes de darle la participación al abogado Octavio Pineda, me mandó un WhatsApp el doctor Óscar Oquelí. Él es el coordinador por Francisco Morazán de la Corriente Interna Liberal de Carlos Montoya, dice. El doctor Óscar Oquelí, recuérdele a los nacionalistas que ese Tribunal de Elecciones sería supremo si estuviesen representados Libre y PAC. La Democracia Cristiana es un minúsculo partido al servicio de este gobierno militarista. Arturo Corrales es un activista de Jo. Así lo dice el doctor Óscar Oquelí, que me ha enviado este WhatsApp a mi teléfono. Abogado Octavio Pineda. Bien, escuchando al abogado Fernando Enduray en su presentación, concluía él que el país, según sus palabras, el país en el que vivimos los hondureños, es un paraíso, gracias a Juan Orlando Hernández. Creo que nada más lejos de la realidad. Yo recuerdo y me sorprende escuchar a Fernando Enduray defender con tanta vehemencia a don Juan Orlando Hernández cuando en la campaña interna que tuvieron para escoger a los candidatos a la presidencia de la República hace unos años, fue el primero en atacarlo como corrupto y como ladrón. Y ahora es el primero en defenderlo. De igual manera recuerdo sus palabras cuando señalaba en el 2009 que la Constitución es suprema y que los artículos pétreos eran irreformables. Y que eso era lo que enseñaba en las aulas universitarias. Y ahora dice todo lo contrario. Es decir, lo que era malo en el 2009, ahora es bueno para Fernando Enduray. Yo quiero recordar también que siempre en el tema jurídico, la Sala de lo Constitucional, en fallos anteriores a este fallo de 2015, señaló la plena vigencia de la Constitución. Recuerdo uno, cuando se volvió a la figura de designados presidenciales, se había pasado a la figura de los vicepresidentes, la Sala falló en ese momento que los artículos pétreos eran irreformables. Entonces hay un antecedente previo que señala que los pétreos no pueden ser tocados por nadie. Él mencionaba algunos datos estadísticos sobre la actividad del gobierno. Quiero señalar dos que me encontré el día de ayer que son importantes. El Banco Mundial dijo el día de ayer que Honduras es el país más desigual de América Latina. Es decir, la brecha entre ricos y pobres es mayor en Honduras que en cualquier otro país de toda Latinoamérica. Y leí una noticia en la que se señala que las exportaciones del país están estancadas por segundo año consecutivo. Entonces yo no entiendo cómo contrastar todo eso que dice el abogado Fernando Enduray con esta realidad, porque lo que él señala es una cosa y lo que los organismos internacionales señalan es otra. Se hablaba aquí de capricho. Yo quiero recordar que aquí no es el capricho de 5, sino que realmente es el capricho de una persona. Y por el capricho de una persona nos hemos vuelto a someter a la posición de dividir a la sociedad hondureña. En las encuestas que se mencionaron también con anterioridad, yo tengo una encuesta en la que el 70% de los hondureños está en contra de la reelección. Sin embargo, por ese capricho, han persistido, han violentado la Constitución, han cometido delito de traición a la patria, que es perseguible en cualquier tiempo, y además han puesto en precario el presente y el futuro de la democracia hondureña. Habla de que el partido de gobierno tiene transparencia. Si tienen transparencia, ¿por qué no derogan la ley de secretos oficiales? Para poder saber en qué se gastan los dineros del Estado. ¿Por qué no dan un informe de cómo se gasta y en qué se gasta la tasa de seguridad? ¿Por qué no tenemos información fidedigna sobre los contratos millonarios que otorga Coalianza? Eso sería de transparencia. La MAS incluso ha pedido que se derogue esa ley de secretos oficiales.
Y el gobierno no lo hace porque sabe que es un instrumento que le sirve para declarar oficial y por lo tanto exento de ser conocido todas las cosas que al gobierno le interesan, incluyendo los actos de corrupción. Yo creo que es importante que el pueblo hondureño sepa que nosotros, en mi caso particular, en nuestro movimiento, no estamos en contra de la reelección porque es Juan Orlando Hernández el candidato. Estamos en contra de la reelección como lo estuvimos en el 2009, simple y sencillamente porque la reelección es ilegal y es inconstitucional. Y el camino que ha tomado el Partido Nacional para lograr esta reelección es el camino erróneo. Debió haberse hecho un plebiscito para que de verdad el ciudadano dijera si quería la reelección y en qué términos la quería. Vamos a decir también que en el campo ético y moral el partido de gobierno deja mucho que desear. Hablan de que solo el gobierno que ha promovido la extradición. En realidad la extradición surge de estas tradiciones que se han dado, surgen de una presión del gobierno americano, del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No es un logro del gobierno de Juan Orlando Hernández. La MACHI fue producto de la presión de los indignados que se tomaron las calles exigiendo la CICIS, como en Guatemala, y de una presión también de los organismos internacionales. Así que tampoco es un logro del gobierno de Juan Orlando Hernández. Que hablan que se va a fortalecer la democracia. La democracia del país se fortalece cumpliendo la ley y respetando la institucionalidad. Juan Orlando Hernández tenía un mandato constitucional, él tomó promesa constitucional en la que se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y es triste para la democracia hondureña que el primer ciudadano del país sea el primero en violentarla. Bueno, gracias, abogado. Abogado Vanegas. Bueno, inicio primero diciéndole a la compañera diputada vicepresidente Gladys Aurora López que esto no es nada personal. Mis respetos y mis consideraciones hacia ella como una dama, ¿verdad? Por supuesto, y compañera de Cámara. Esto es el enfoque hacia el gobierno central. Y ella, obviamente, por ser parte del partido, tiene que tener una postura defendiéndole, y lo entendemos. Pero no es nada personal, mi respeto, abogado. Mire, en papeles todo es bonito. En estadística todo es bonito. Yo presento estadísticas aquí que no están apegadas a la realidad, me dan un premio. Eso es entendible, pues. O sea, nosotros somos expertos en planificar, pero a la hora de ejecutar, ahí es donde se quedan cortos los gobiernos que hemos tenido. Y mire, los gobiernos que hemos tenido, porque nosotros somos objetivos en esto. Llevamos 2 años de gobierno nacionalista ya prácticamente. Los índices de desarrollo ahí están, son los mismos. Lo dijo don Octavio Pineda. Hay informes internacionales también que califican al país como el más desigual. La brecha entre pobres y ricos es abismal. Decir que el tema de la reelección no es una preocupación, abogado Anduray, compañeros. Se lo planteamos al partido de gobierno, a los compañeros del Partido Nacional en el Congreso. El camino por el cual ustedes lo quieren imponer es lo equivocado. Eso se llevaba únicamente a través de y ya se establecieron los mecanismos. Es el artículo 5 constitucional que crea ya las figuras de consulta ciudadana y la misma ley que crea los mecanismos de participación ciudadana. Fue el Partido Nacional el que le dijo no al plebiscito en el Congreso Nacional. Le dijo no a consultarle al pueblo si está o no de acuerdo en que se discute el tema de la reelección. Entonces, el temor es de ellos. Obviamente, si yo me voy a recoger firmas de la gente que yo tengo simpatía, me van a decir que sí sobre determinado tema. Y eso fue lo que pasó. Eso no es una verdadera consulta. Yo nunca dije que los derechos políticos no son derechos humanos, son derechos humanos. Pero los derechos políticos es participar, elegir y ser electo. Y eso está contemplado en la Constitución y el ciudadano presidente Juan Hernández ya lo tiene. Ya se le otorgó ese derecho de elegir y ser electo. Si hubiésemos llegado, ya participó, abogado. Dejó de ser humano. Ya participó, yo no lo interrumpí. Derechos humanos son y están arriba de ese derecho político, el derecho a la salud. No hay denuncias de corrupción, dicen, en compra de medicamentos, es porque no hay medicamentos en los hospitales, pues. Derecho a la educación, derecho a la libre circulación, esos son los derechos humanos. De los beneficios que hablan, mire, una bolsa solidaria, eso no es un beneficio, nosotros no estamos en contra de désenlo, recíbanlo, pueblo hondureño, exíjale a ese político que llega ahí con una bolsa
bolsa solidaria, dígale, deme las condiciones de trabajo para tener acceso a una canasta básica por mi cuenta, digna. Tenemos una ley de canje publicitario, ellos se están beneficiando, miles de millones de lempiras están cambiando de impuestos por publicidad a cuenta del presidente de la República. El precio de los combustibles, 33% de ese galón de combustible que pagamos todos nosotros va a un fondo del gobierno del cual no se da cuenta y que nos hacen pagar también impuestos de peaje. O pagamos peaje o no pagamos impuestos de los combustibles. Sentirse orgulloso de que esté aquí la misión de apoyo, eso evidencia la incapacidad que han tenido estos políticos de hacer funcionar las instituciones del Estado, de tener un verdadero Estado de Derecho democrático. El tema de la ENE, quienes quebraron la ENE fueron los politiqueros que nos han gobernado. Y hoy, con un préstamo, con una autorización de bonos soberanos de 850 millones de dólares, quieren cubrir esos actos de corrupción de ahí. Entonces, la política fiscal en nuestro país es regresiva. Quienes pagan más impuestos en nuestro país son los pobres. Y eso tenemos que grabárnoslo. Son los pobres, mientras la clase política y los ricos están beneficiados con las exoneraciones. Gracias, abogado Vanegas. Gladys Aurora López, sus palabras finales y si tiene algo que argumentar a lo dicho por los representantes de la oposición política. Bueno, como lo dije inicialmente, es la labor que tiene que hacer la oposición para tratar de hacer algo realmente ante la campaña difícil que les viene con un líder que ayer ya fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral y que conocemos la aceptación que tiene por todos los hondureños, por los diversos programas y por las realidades que ellos tratan de ocultar, por lo que puede uno percibir en cada una de las participaciones. Cuando manifiestan, por ejemplo, que la marcha es producto de las marchas de los indignados, yo creo que todo el pueblo hondureño recuerda las marchas del Partido Nacional cuando salimos a pedir que se hicieran acciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y no solo fue lo que salimos nosotros a las marchas. Recordemos que el presidente en el Estadio Nacional le juró al pueblo hondureño y rompió el protocolo. Llamó a su mamá, a su esposa y pidió una Biblia, algo que nunca se hace. Y la promesa de él fue luchar contra la corrupción y la impunidad. Y están siendo reconocidos internacionalmente por estas acciones y el pueblo hondureño también lo reconoce, por supuesto. La oposición, yo no espero que lo reconozcan, pero conocemos que el pueblo hondureño lo reconoce. Cuando Walter, los dos igual nos respetamos con Walter, dice una firma que recogieron de unos simpatizantes del Partido Nacional. Bueno, más de 1,5 millones de simpatizantes que tuvieron la oportunidad de afirmar y se quedaron afuera muchísimo más. Eso de hecho ya demuestra que el partido gana elecciones con la cantidad de personas simpatizantes que él reconoce que firmaron para esto. Yo sé que en su desesperación por desacreditar el gobierno van a dar a conocer noticias internacionales o sin índices. Solo me recordé igual hace poco una noticia que movió muy emocionada a la oposición en las redes diciendo Estados Unidos se opone a la reelección. Eso provocó que tuviera que salir un comunicado de la embajada manifestando que no, que ellos no se oponen a la reelección si ellos mismos la tienen, si ellos son el ejemplo que nosotros estamos buscando para pedir que la reelección sea por una vez, algo que el presidente ha sido reiterativo cuando tomó al final la decisión de firmar la hoja de aceptación por los dos movimientos, lo repitió ayer también, él no va a cejar en su lucha que la reelección tenga límites aquí en Honduras, lo ha estado pidiendo. Que el artículo 5 manda la consulta ciudadana y decir que el Partido Nacional se opuso al plebiscito. Recordemos, en el gobierno anterior, quien reforma el artículo 5 es el Partido Nacional en el Congreso. Y lo hicimos porque la ciudadanía no tenía derecho a proyectos de ley, no tenía derecho a presentar proyectos ante el Congreso Nacional, solo los diputados y solo el presidente. Ahora ustedes, los ciudadanos, tienen derecho gracias a que nosotros, el Partido Nacional, dimos ese derecho. Pero también hay reglas y el plebiscito no se puede aplicar sobre un tema que ya un poder del Estado se haya manifestado. Y en ese tema que ellos pedían una consulta, se había pronunciado 3 veces la Sala de lo Constitucional. Es un poder que ya se había manifestado sobre el tema del plebiscito. Así que no es el Partido Nacional el que dijo que no. El Partido Nacional es pro consulta. Seguimos nosotros luchando porque se consulte y vamos a seguir haciéndolo. Y si es necesario, lo vamos a hacer directamente igual en las elecciones internas, pedirle al pueblo que vaya a las urnas nacionalistas y que ya que los demás les vedan ese derecho, nosotros sí se los vamos a dar, que vayan ahí, voten y manifiesten si quieren por 4 años la reelección, si quieren la policía militar sea constitucional, que también se opusieron a que ustedes tengan seguridad. No quisieron votar para que fuera constitucional la policía militar. Hasta la seguridad de ustedes ponen en riesgo en su afán de
opacar las acciones de gobierno. Hermanos, feliz Navidad, vayan a la Navidad Catracha, disfruten de todas las acciones de solidaridad que el gobierno y el partido les ofrece. Que Dios les bendiga y feliz Navidad. Bien, gracias Gladys Aurora. Fernando Anduray, sus palabras finales, por favor. Buena lera, mi presidenta, ¿eh? Muy bien. Luego, 3 cositas rápidas. La primera, en Honduras todo se agravaba. Gobierno a gobierno las cosas se ponían peores. Hoy hemos tenido aquí reconocimientos de que está estática la cosa. Ay, hombre, por lo menos no se siguen agravando. No crece la pobreza, no está creciendo la delincuencia, no está creciendo el desempleo. No tenemos empleo para todos los hondureños, pero ya hay planes. La delincuencia se está reduciendo poco a poco. El desempleo empieza a generar para atrás, va para atrás los índices, porque poco a poco se va invirtiendo más y más y más en el país. Las medicinas cada vez hay un poquito más en los hospitales. Las escuelas cada vez se van mejorando un poquito. Lo importante es que empezamos a hacer las cosas. El país es miserable, sí es miserable. Hay violencia, sí hay violencia. Hay corrupción, por supuesto que hay corrupción. Aquí nadie está diciendo que hemos quitado todo y que es un país distinto. Lo que la oposición no quiere reconocer es que hay un presidente serio con un plan de gobierno que ha empezado a establecer las bases y que poco a poco empiezan las cosas a funcionar en el país. Miren, decir que la MASI no es logro del gobierno. Cuando se escriba la historia de Honduras se va a decir, cuando ya no estén todos los que quieren ser presidentes ahorita, va a decir, en el gobierno de Juan Orlando Hernández se instauró la misión de apoyo contra la corrupción, porque podría no haberse instalado. La historia va a decir, en el gobierno de Juan Orlando Hernández se empezaron a hacer las extradiciones de narcotraficantes. Podrían haberse no dado. El gobierno podría no haber aceptado lo que los gringos querían, pero es una decisión del gobierno. Es una decisión política del presidente de la República y del Partido Nacional de Honduras. A esas cosas nos referimos. Por lo demás, yo creo que si los amigos pretenden hacer que el pueblo vote en contra de Juan Orlando, el Partido Nacional va a decirles al pueblo, voten a favor de el desarrollo, la paz, la tranquilidad y esas cosas. Así es que los dejamos con su negativismo. Los nacionalistas nos ponemos positivos de que Honduras sí tiene oportunidad y no nos vamos a detener para seguir haciendo una realidad el plan de gobierno de la vida mejor para todos. Muy bien, gracias abogado Anduray, gracias Gladys Aurora, gracias Walter Vanegas y gracias también abogado Octavio Villar. Estamos ya concluyendo, ya no hay tiempo para más. 3 puntitos nada más. Ya no puedo, abogado, vamos a... Por lo menos aceptó don Anduray de que van a empezar, 7 años les ha tomado para empezar. Muy bien. Tienen planes, sigan planificando, señores. Vamos a hacer un nuevo foro para seguir debatiendo este tema. Ajá, vamos. Ahorita de 8:30 a 9:30 de la mañana. Ahorita de 8:30 a 9:30 de la mañana vamos a estar en Jardines de Pazuyapa, ya con los restos de doña Irma Coste Portín. Y es que invitamos a los nacionalistas a que nos acompañen. Y a Raúl Valladares, mi hermano, ¿Y entonces? deje de andar haciendo brujerías para el Motagua, por eso le fue mal con el pie, pero que Dios le restablezca su salud. Muy bien, a ustedes amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros, con permiso, y que estén bien el día de hoy.